Bueno, crisis. ¿Qué hacemos cuando estamos en Efectivamente. crisis? Bueno, las crisis tienen que ver con los cambios que sufrimos todos los seres humanos y que en general es una palabra con desprestigio, ¿no? Porque cuando uno dice estoy en crisis es como que, uy, pobre. Está loca. Algo grave le está pasando. Sí. Sin embargo, las crisis tienen que ver con los cambios en el sistema, decimos cuantitativo o cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un sistema hay dos personas y aparece uno nuevo, nace alguien, tres, eso es una crisis. Si de una familia de 4 alguien se va, queda uno menos, eso es una crisis. Es decir que el cambio, claro, si vienen mellizos, es una doble crisis, ¿no es así? Si además de mellizos tenés un nene de 2, es complicado. Efectivamente. O en la calidad del vínculo. Es decir, de novio nos hacemos esposos, o de esposos nos separamos, o abuelos, o tíos, etcétera. Es decir, que ¿casarse también? Bueno, ahí entramos dentro de los tipos de crisis que hay, que son las normales, las evolutivas que llamamos. Casarse es una gran crisis. ¿Sí? Y sí. ¿Por qué? Y si vos vivías con la persona... Se quedó y dijo, ¿cómo? Y Vivi, la despedida de soltero también provocó una gran crisis. Pero digo, si vos ya venías viviendo con la persona... Es una crisis normal, esperable, universal para todos. Siempre que hay un cambio en la calidad del sistema o en la cantidad del sistema hay una crisis. Tener un hijo es una crisis, la llegada del primer hijo, la llegada del segundo hijo, la llegada de la adolescencia, la separación, hacerse abuelo, son crisis normales que de acuerdo a la flexibilidad que podemos tener, la vamos a superar o no. Es decir, que el elemento más importante desde el punto de vista psicológico para las crisis normales y universales es la flexibilidad. Cuanto más rígida una persona, más se va a quebrar y más le va a costar. Hay gente que quedó atascada en una etapa evolutiva y no ha logrado avanzar. Después están unas crisis que son un poco más conflictivas, que son las por accidente, son las inesperadas, donde uno no tiene nada que ver, vienen de afuera, te echan del trabajo, se rompe un cañón en casa, una enfermedad, es algo inesperado que primero nos genera un shock muy grande, porque no me lo esperaba. Claro. ¿Y ahí qué hace cuando uno tiene una crisis accidental de este tipo? Buscar culpables. A alguien hay que echarle la culpa. Entonces a veces es uno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Pero a veces es mejor cuando encontrás a quien echarle la culpa, aunque no sea esa persona en realidad responsable, que cuando no hay un culpable. Exactamente, ¿entendés? porque las crisis accidentales es que no lo hay en general, suceden. Y buscamos el culpable o buscamos el por qué. ¿Por qué la vida me deparó esta dificultad? Digo, un familiar fallece, no sé, de muerte súbita. ¿A quién le echas la culpa? No hay culpables, exactamente. Pero la crisis accidental es uno busca y volvemos nuevamente. Cuanta más flexibilidad y más red afectiva tenga la persona, más colchón afectivo, más brazos afectivos, más fácil de ser contenido en las crisis accidentales, que en un primer momento uno queda como desconcertado, queda en shock, y que si no logra elaborar eso puede quedar atascado en la ansiedad. O sea que eso justamente te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo puede pasar uno hasta salir de esa llamada crisis? Va a depender de uno. Exactamente. Bernardo nos pregunta, Sil, Archie, estoy pasando por una crisis interna, no tengo esperanzas, sueños, veo la realidad muy real, cómo salir de este círculo vicioso, veo mucha injusticia, todo eso me hace mal. Efectivamente, mira, la percepción, cuando uno fija en un punto específico, si vos mirás un punto negro, durante varios minutos levantás la vista y lo vas a ver. Donde mires lo vas a ver. Entonces, cuando uno se enfoca y piensa que la realidad está limitada a nuestra propia interpretación, los griegos decían, no son las cosas las que nos enferman, sino la imagen que tenemos de las cosas. Totalmente. William James atendió hace años atrás, el padre de la psicología americana, atendió a un muchacho que tenía una vida desastrosa, con problemas con droga, de pareja, etc. Entonces le preguntó, el psicólogo le dice, ¿usted cómo llegó a esto? Y él le dice, mire, mi papá fue borracho, fue mujeriego, fue con un padre así que quiere. Años después atendió al hermano. El hermano, una persona con una familia estable emocionalmente, próspero, etc. Y le dice, ¿y usted cómo llegó a tener esto? Y le dice, mire, doctor, mi papá era borracho, mujeriego, con un padre así que quiere. Es decir, cada uno lo tomó de manera diferente. Exactamente. La última, Bren.
No, Bernardo, hay gente que realmente no atraviesa por ninguna de estas situaciones que vos estás nombrando, que son como las crisis o los motivadores de las crisis reales. Correcto. Y que ve crisis o que se siente en crisis todo el tiempo. Claro, bueno, esas son las terceras crisis, que son las estructurales, que son donde las crisis las generamos nosotros mismos. No, el trabajo es una porquería, pero cambiaste 10 trabajos. El problema no es el trabajo, es la mentalidad que tenés que la llevás al próximo trabajo. No, no hay pareja que me aguante. Las mujeres son todas iguales. No, el problema sos vos, que es decir, la exacerbación o el agrandamiento, el crecimiento de los propios conflictos hace que uno, donde vayas, traiga problemas. Y siempre, en general, la crisis estructural, ¿uno qué hace? Le echa la culpa a afuera. No, sos vos, es mi jefe, es el trabajo. Entonces, ser investigadores privados del propio mundo interno es un buen trabajo que todos tenemos que tener.